Bien, yo voy a hablarles un poco sobre la introducción, ya cuando se realiza el proyecto de un diseño vial, ¿no? Entonces, todas las fases, todos los pasos. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar sobre todo ese proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es, por ejemplo, es lo que sigue para todo el diseño de todo nuestro proyecto vial? Entonces, se comienza obviamente con la planificación inicial, que es hasta que el levantamiento de todos los datos del terreno. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo es, por ejemplo, el poco a poco, el paso a paso de cómo se va a ir desarrollando, cómo se va a ir desarrollando un estudio vial. Entonces, obviamente, vamos a una fase preliminar que es, por ejemplo, cuando hacemos un trazado de pendiente, pero lo hacemos digitalmente, ¿no? En la zona que nos piden, que es obviamente lo va a hacer por la aplicación de Google Earth, una aplicación que se descarga y se ve todos los lugares del mundo. Entonces se usa para tener una visión clara, pero satelitalmente. Entonces se inicia desde el área que nosotros queremos, que es el interés. Permitimos identificar todas las zonas, ya sea por ejemplo urbana, rural o hasta un obstáculo natural que pueda estar, ¿no es cierto? Entonces tenemos una visión preliminar, pero obviamente lo hacemos digitalmente. Entonces obviamente también hacemos una visita preliminar. ¿Y qué hacemos en esa visita preliminar? Por ejemplo, visitar el terreno, por ejemplo, para confirmar lo que se pueda observar en la aplicación del Google Earth, tener idea de todo el entorno que se puede estar desarrollando o que se desarrolle. Entonces, obviamente, después de eso seguimos comenzando con lo que es el mapa cartográfico, que obviamente tiene que ver con los software también. Entonces, obviamente se usan para mapas topográficos, que obviamente oficialmente se utilizan las herramientas como por ejemplo el AutoCAD, el QGIS, el Civil 3D. Entonces, obviamente, se comienza a trazar todas las rutas posibles, obviamente, y nosotros vamos a ver cuál es la más económica, la más efectiva, por dónde podemos ir trazando. Entonces, obviamente, después de esa fase seguimos a la siguiente fase, que es el estudio de rutas. ¿Y qué podemos decir del estudio de rutas? Es una opción de ruta. Entonces, ¿qué me puedo decir con eso? Que es que se propone varias alternativas de trazado, considerando, por ejemplo, las pendientes, las curvas, las zonas críticas. Entonces, todo lo que pueda abarcar en el trazo, en la pendiente. Y después de eso, nosotros podemos observar en la siguiente fase del, que es del análisis multicriterio, que nosotros podemos observar que se puede elegir, por ejemplo, la mejor ruta, la selección de ruta. Entonces usamos nuestros criterios, por ejemplo, que obviamente abarcan lo que es el costo, el impacto ambiental, el acceso, la pendiente, la longitud, todas de tres. Y obviamente seguimos avanzando a la siguiente fase, cuál es el estudio de tráfico. Entonces, en el estudio de tráfico obviamente ya estamos hablando ya sobre el TPDA. TPDA, que es el tráfico promedio diario anual. Entonces comenzamos con el tráfico observado y el conteo ya sabemos que son 12 horas al día, 7 días a la semana, cuando no hay feriados, no hay paros. Entonces se hace un conteo vehicular, obviamente, o hasta con los sensores que puedan tener el TPDA para hacerlo digitalmente. Entonces, eh, tenemos que saber que hay de dos maneras en el tráfico del TPDA, que es con proyecto y sin proyecto. Con proyecto, obviamente, es el año que no se realizó más otro tiempo, y sin proyecto es el tiempo que no se ha realizado y que se puede subir a sumar a los 15 años, por ejemplo. Entonces, obviamente se hace una comparación de la situación con y sin vía. Entonces, para justificar cada necesidad, cuánto tiempo, cuánto podría durar, cuánto aumentan los vehículos. Entonces, la siguiente fase, acabando todo eso, sería ya el diseño vial en la parte de la clase de vía. ¿A qué me refiero con la clase de vía? Es como, por ejemplo, cuando según el tránsito que pueda salvaguardar, esperar, se clasifica en la vía local, colectora y, por ejemplo, hasta arterial. Obviamente arterial entre carretera colectora, entre calles principales y caminos vecinales, que es de su propia casa. Entonces ya vamos a la parte topográfica, que obviamente se analiza el terreno, que es lo que se vio antes, la pendiente, el corte, lo relleno, que se planifica el diseño para que sea completamente viable
y es seguro. Entonces, las siguientes son para las dimensiones geométricas, que obviamente se definen con todos los anchos de la calzada, las bermas, los radios de curva, la visibilidad que se puede andar. Entonces, según la normativa que es la NERVI, que es la normativa, entonces la que aún sigue vigente y en la cual nos basamos. Y avanzaríamos a la siguiente fase, que es el eje de vía. ¿A qué me refiero con el eje de vía? Que ya accedemos al levantamiento topográfico. ¿A qué me refiero con el eje? Que se traza justo en nuestro eje central. Entonces, obviamente realizamos un levantamiento con toda la estación total, los GPS, la estación que tenga el GPS diferencial, entonces todas esas que abarcan. Entonces, por último, hacemos unos estudios que hacen toda la complementación, lo que resiste, en qué lugar, incluso para clasificarlo. Entonces, al momento que hacemos un estudio de suelos, tenemos que tomar incluso hasta unas muestras para ver las condiciones del terreno. Entonces, por ejemplo, qué son su resistencia, toda la capacidad, todo lo que pueda incluso hasta soportar. Entonces, ahí es lo que viene la siguiente fase, que es por ejemplo el estudio hidrológico. Entonces, vamos analizando cómo se drena el agua en todo un caudal. Entonces, por ejemplo, hasta los caudales máximos, la ubicación de donde están las alcantarillas, hasta las cunetas. Entonces, obviamente ya terminando o incluso finalizando como última fase, es ya en el trabajo en el terreno. ¿A qué me puedo referir con trabajo en terreno? Es una visita a todos los puntos que se pueden ir en la descarga de los suelos. Entonces, ¿a qué me refiero? Que obviamente se va a revisar todos los sitios, entonces, donde incluso se podría decir que es la descarga del material. Entonces, obviamente de toda la excavación, y es como última fase para ir concretando. Y obviamente cuando se realizan los informes, todo, siempre hacemos según el PEDOT, que es el plan de planificación de desarrollamiento y obra. Y muchísimas gracias, eso es todo.